Quiero dedicar este cuento a todos los que creen en la magia y especialmente a mi maestra, Mati. Un cuento de los Reyes Magos. En la infancia de Pedro, Laura y Ana, el Día de Reyes era el más esperado del año. No solo por los regalos, sino porque llegaba tía Amalia a quedarse por unos días. La tía hacía que la celebración de la Epifanía fuese un rito mágico en el cual ellos tres eran los protagonistas. Pedrito era el encargado de recolectar el pasto para los camellos. Para eso salía de madrugada al campo junto a su tía, cosechando apenas despuntaba el sol, cuando las hierbas exhalan todo su perfume y respirar les producía un placer intenso. Elegían las plantas adecuadas, alfalfa, margaritas silvestres, diente de león, y preparaban una mezcla exquisita. Amalia le había confeccionado una capa verde, igual a la que usaba Baltasar en el pesebre familiar, y le contaba que él era el alquimista y que sabía transmutar el plomo en oro. Pedro jugaba a ser alquimista, machacando y combinando pastitos como lo hacía su amado Baltasar con los metales, para prepararles la comida a los incansables camellos. Laura y su tía salían temprano otro día para recoger el agua más pura y fresca de los pozones turquesa del arroyo. Laurita había aprendido a escuchar la voz del río y sabía cómo se sentía, y que en los remansos era donde el agua meditaba, reflejando las estrellas. Llenaban frascos de cristal con música líquida que ofrecerían a cabalgaduras y jinetes. La niña vestía una caperuza azul similar al turbante del Melchor de yeso, arrodillado amorosamente junto al niñito Dios, ofreciéndole sus pócimas secretas preparadas con mirra. Ana, la menor, era la encargada de elegir y acomodar las zapatillas en el umbral de la puerta. Su gusto por la simetría, el orden y la armonía la capacitaba para esta tarea, que requería de toda su inteligencia. Amalia le había cosido una estola blanca como la que cerraba la capa de Gaspar, el mago, que miraba la estrella sobre el techo del pesebre. Su tía le contaba cuentos de zapatos mágicos y de duendes zapateros que la llenaban de admiración por la habilidad de esos artesanos creativos, como su Gaspar, hacedor de inciensos. Amalia los iniciaba en la magia de la Navidad y los alentaba a compartir todo lo que descubrían. Siempre me guío por los pájaros para encontrar los mejores lugares de cosecha y reconozco al tacto qué pastitos son buenos para comer, contaba Pedro. El agua tiene vida, se entusiasmaba Laurita. Canta, danza, ríe. Escucho a mi corazón para elegirla. Hablan el mismo idioma. Me encantan las zapatillas, tintineaba la vocecita de Ana. Nos hacen correr, bailar y saltar. Los duendes que las diseñan son unos genios, y si las acomodas bien, ellas van solas a buscar a los reyes. Cuando los tres trabajan juntos y cada uno hace su tarea en armonía con la del otro, se produce la Epifanía, que es el encuentro con el niño mágico. Solía explicarles la tía Amalia, y ellos se iban a dormir, sabiendo que por la mañana su tía ya no estaría, pero que encontrarían algunos regalitos envueltos en el perfume inconfundible que ella traía. Fueron creciendo, y un año tía Amalia les comunicó que ya no podría acompañarlos para las fiestas. Había decidido ingresar a un lejano monasterio para vivir en oración y meditación, sirviendo a quienes más lo necesitaban, y no podría viajar para esa fecha. Ellos se sintieron abandonados, y a pesar de seguir con el ritual de Reyes, se fue perdiendo la magia del perfume tan amado. Pedro
Creía que cumplía la función más importante de los tres y que gracias a sus 5 sentidos obtenía una comida deliciosa que los reyes agradecían. Laura se sentía incomprendida por sus hermanos, que le pedían que usase agua de la canilla, porque en definitiva era la misma del río. Anita dejó de elegir las zapatillas, enojada porque nunca le hacían caso y se les entregaban sucias. Dejaron de aparecer los regalos sorpresa, aquellos que llegaban sin haberlos pedido en las cartas, como si alguien hubiese adivinado lo que realmente necesitaba cada uno y se los dejasen envueltos en papel perfumado. Crecieron y se fueron alejando el uno del otro, de sí mismos y de la casa familiar. Pedro, por el caminito verde, que lo llevó hacia los complejos mundos de la ciencia aplicada, empeñado en transmutar los elementos dentro de un laboratorio. Laura se fue por el camino azul y formó una familia, donde su sensibilidad nutría a chicos y grandes con delicadas sustancias emocionales. Ana se iba elevando más y más por el camino blanco, flotando entre teorías abstractas que le permitían captar el orden invisible del universo. A cada uno le hacían mucha falta a los otros dos, pero cuando volvían a juntarse discutían por cualquier cosa, y Pedro daba un portazo, Laura lloraba y Ana se ponía irónica. Ninguno quería confesarse que la vida basada exclusivamente en el talento desarrollado naturalmente les dejaba un gusto a poco, cuando su tía les había enseñado a paladear el sabor de la magia que tenían sus 3 poderes alineados. Pedro vivía para el trabajo y su vida afectiva y vincular era un desastre. Se preguntaba de qué le servía crear aleaciones o compuestos raros si ni siquiera podía transformar un hábito en sí mismo, y repetía una y otra vez los errores. Laura había creado una bella familia a quien amar, pero se sentía estancada sin la búsqueda del mar como lo hacía de niña siendo río de montaña. Ana no podía enraizar, tenía las zapatillas gastadas de andar y andar, yendo de aquí para allá, sin lograr unir sus sentimientos, acciones, a su creencia en un universo vivo y pensante. Fue Laura quien, al sentarse con su hijito de 2 años a preparar la carta para los reyes, comprendió las enseñanzas de la tía Amalia. Fue ella quien lo comprendió. El niño garabateó 3 monigotes siguiendo una estrella, pero con su trazo infantil los superpuso de tal manera que se mezclaban sus colores, sus troncos y cabezas en una sola figura en movimiento armónico. Inspiró y en un instante percibió claramente sus 3 cuerpos vibrando sin armonía. El emocional estaba ensombrecido por la tristeza de no estar con sus hermanos y tía para esa fecha. El mental iba y venía en ideas duales de abandonar sus responsabilidades para viajar al monasterio o cumplir sus deberes de madre y esposa. Y el físico era un dolor de panza constante. Pudo verse separado de cada una de los 3 cuerpos y desde su ser supo que no era ninguno de ellos. Al caer los velos, una luz maravillosa la llenó de paz y libertad. Su propia estrella de Belén ascendía desde su interior, guiándola de regreso hacia sí misma. Los 3 cuerpos se alinearon y se vio cabalgando sobre camellos junto a sus hermanos hacia un ignoto templo tras las montañas. Sin dudarlo, llamó a sus hermanos y les propuso partir juntos a visitar a tía Amalia en el desierto. Y era tal su entusiasmo y convicción que Pedro y Anita también se recordaron aceptando ir. Parecía imposible que lo lograran. Pedro iba a dar una conferencia en un congreso para esa fecha de la química como heredera de la alquimia medieval. Laura acababa de ser madre otra vez
no hacía mucho y estaba completamente dedicada a su familia. Ana corría contrarreloj para terminar su tesis sobre cálculo de distancias siderales a partir del brillo de las estrellas. Los tres decidieron dejarlo todo para viajar. Pedro estiró sus piernas sobre el escritorio y pensó en Laura, la que siempre sabía cómo se sentía, aunque él no se diese cuenta. ¿Qué haría Laurita ahora?, se dijo. Dejaría todo lo que tuviese que hacer y seguiría a su corazón. ¿Y Ana? Ana volaría desde cualquier lado con tal de encontrar la respuesta que busca su mente. Con su habitual practicidad tramitó los pasajes y se dispuso a comunicarse con sus hermanas. Laura bañó al bebé, lo acostó en su cuna, chequeó que la cena estuviese a punto antes de que llegase su esposo. Relajada, se puso a pensar en qué haría su hermano en su lugar. Abusaría sus sentidos. Trataría de expresar todo lo que siente y piensa con el cuerpo. Entonces su magia crearía otra realidad. Y Anita, mi hermana, me diría: si en la ecuación siempre te pones primero y pones a los demás primeros, cuando quieras despejar X para ver quién sos, no habrá nada. Decidió esperar a que llegara su marido para hablar con él sobre el viaje. Mientras tanto, a Ana le sucedía lo mismo que a sus hermanos. A ver, se dijo, seguro que Laurita agarraría todos los números que tengo escritos en esta planilla de datos con las distancias estelares, los rompería y me preguntaría si alguna vez estuve más cerca de alcanzar las estrellas que cuando preparábamos juntos la fiesta de Reyes. Y Pedro me abrazaría muy fuerte para levantarme y riéndose me cargaría porque he creado un mundo de ideas muy lindas, pero sin abrazos. Dio por terminada su loca carrera hacia la tesis y se aprestó a viajar. De inmediato comenzaron a suceder los milagros. A Pedro le avisaron que su conferencia sobre alquimia era rechazada por no ser considerada científica, sobre todo en ese apartado acerca de la importancia de las emociones en la transformación de la materia. El marido de Laura llegaba con pasajes de regalo para que su esposa pudiese viajar a ver a esa extraña y querida tía que siempre le nombraba para estas fechas. Quería que le preguntara a esa mujer lejana si también podría iniciar a sus hijitos como mago, igual que a su madre. Ana se encontró con un correo de su director de tesis proponiéndole empezar todo de nuevo porque era un grave error arguir que la estrella de Belén fue un fenómeno mágico que se podía explicar con datos astronómicos. Rió pensando que su director no había tenido una infancia como la suya. Los hermanos arribaron al monasterio juntos después de un largo viaje en avión, camionetas y camellos. Su tía estaba esperándolos a la entrada de un gran edificio de piedra rodeado de montañas. Luego de los abrazos, las lágrimas y las risas, les dijo: bienvenidos al templo de la escuela de los Reyes Magos, queridos sobrinos. Si han podido llegar los tres juntos, es porque aprendieron a alinear los tres centros en sí mismos. Sabía que lo lograrían. Ya son magos. Adelante. Entraron a una sala de techo altísimo, con una ancha escalera que llevaba hacia un portal enchapado en cobre verde, con incrustaciones de piedras preciosas azules y un marco de mármol blanco. ¿Reconocen esos tres colores?, preguntó Amalia. Son los de nuestros Reyes Magos. Así es. Son los tres caminos que cada uno de ustedes debía perfeccionar hasta que estuviesen listos para ver en su hermano el espejo de aquello que les era propio. Es el secreto para que se abra la puerta e ingresen al misterio. Amalia tomó al bebé de Laura en brazos y los invitó a atravesar el portal. Subieron juntos la escalinata, se descalzaron y empujaron las dos pesadas hojas sin cerradura.
No fue hasta que cada uno sintió que dentro suyo estaba su hermano, que el portón comenzó a ceder, abriéndoles paso. Se tomaron de las manos, parados debajo del dintel, cuya inscripción decía: este es el umbral que cruzaron los 3 magos de Oriente para adorar al Dios eterno. Dieron un paso y del otro lado se vieron sus cuerpos de luz brillando bajo las constelaciones del zodíaco. Se abrazaron desplegando todos sus colores armónicamente en un solo ser. Miríadas de ángeles cantaban loas a los renacidos. Jugaron como cuando eran niños, trayendo y mezclando sus auras hasta que sus ojos se encontraron con el infinito y sintieron el aroma que envolvía sus regalos de la niñez. Era el perfume de la esencia eterna. De rodillas ante el ser, adoraron a Dios y le entregaron sus ofrendas, joyas de amor resplandeciente. Al salir, encontraron en sus calzados unos cuencos con oro, mirra e incienso. Amalia los esperaba sonriente. Así como estos eran los regalos que ustedes se hacían a sí mismos de niños, esos que aún tenían el perfume de la esencia y los ayudarían en los aprendizajes de cada año. Tomen lo que se han dado en este ahora y entréguenlos al Dios renacido en el mundo. Bajaron las escaleras vistiendo las túnicas de los magos, saludaron a Amalia con una reverencia y 3 coronas refulgieron sobre sus cabezas. La magia había vuelto a ocurrir.